Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Si te atraen los archivos olvidados, las fotografías que nunca deberían haber existido y los misterios que se esconden entre sombras y polvo, apoya este canal con un like y una suscripción. Gracias a eso podré seguir abriendo cajas que llevan más de un siglo cerradas. Ahora sí, apaga las luces, pon los auriculares y déjate llevar. Lo que vas a escuchar es la historia de un archivo que nunca fue oficial, y de las personas que aparecen en él, aunque no deberían. Todo empezó en 1908, cuando un viejo estudio fotográfico en las afueras de Bruselas cerró para siempre. El dueño había muerto sin herederos, y los funcionarios del distrito se encargaron de catalogar las pertenencias restantes. En un rincón polvoriento, bajo una mesa rota, encontraron un baúl de madera reforzado con hierro. Parecía pesado, sólido, deliberadamente hermético. Cuando lo abrieron, descubrieron cientos de fotografías cuidadosamente ordenadas, todas tomadas entre 1885 y 1900. Retratos familiares, escenas callejeras, mercados, fábricas, fachadas. Nada fuera de lo normal. O eso pensaron al principio. Pero el archivo escondía algo más profundo. Algo que no debía ser visto. La primera anomalía apareció en una fotografía de 1891. Era una escena simple, un grupo de trabajadores descargando sacos junto a un almacén. Sin embargo, en el extremo derecho del encuadre se veía una mujer. No parecía pertenecer al grupo, no interactuaba con nadie, simplemente estaba allí. Sostenía un objeto rectangular brillante, demasiado reflectante para ser de metal, demasiado liso para ser madera. Parece un teléfono moderno, bromeó uno de los archivistas. Pero la sonrisa se borró cuando ampliaron la imagen. El objeto tenía contornos perfectos, geométricos, sin marcas de desgaste, como si hubiera sido fabricado con una tecnología inexistente en aquella época. Intrigados, revisaron otras fotografías del mismo año. En una escena callejera de Bruselas encontraron a la misma mujer, con el mismo objeto, de pie entre la multitud. Nadie parecía mirarla. Nadie reaccionaba a su presencia. Pero ella, esta vez, miraba directamente a la cámara, como si supiera que alguien la observaría más de un siglo después. La registraron en los censos, en listas de residentes, en permisos de trabajo. No existía. La segunda anomalía surgió 2 años después, en una fotografía de 1893. Era una imagen habitual, un coche tirado por caballos avanzando por una avenida nevada. Pero en segundo plano, medio oculto por el viento, se veía a un hombre con un abrigo oscuro y unas gafas extrañas. No gafas redondas, no gafas de trabajo. Eran alargadas, con un brillo interno que no coincidía con ninguna lente del siglo XIX. El cristal tenía una curvatura perfecta, imposible de fabricar con la tecnología óptica de la época. Lo más inquietante no eran las gafas, sino lo que reflejaban. En el minúsculo reflejo, casi invisible a simple vista, se veía un destello blanco. Como si la lente fuera también una pantalla. La presencia de estas dos figuras, la mujer del rectángulo brillante y el hombre de las gafas imposibles, empezó a repetirse. En fiestas, en mercados, en puentes, en estaciones. Siempre desenfocados, siempre en los márgenes, siempre sin interactuar con nadie. Como si estuvieran allí solo para ser captados por la cámara. Pero la tercera anomalía fue la que hizo temblar a los investigadores. En una fotografía de 1894, tomada en la plaza central, el sol iluminaba desde el lado izquierdo. Todas las personas proyectaban sombras largas hacia la derecha, excepto una. Un hombre solitario, de pie detrás de un puesto de verduras, proyectaba una sombra que avanzaba hacia adelante. Directamente hacia el fotógrafo. Las pruebas químicas demostraron que la fotografía era auténtica. No había montaje, no había manipulación. La sombra simplemente no obedecía a la luz. Los archivistas decidieron ordenar las imágenes en secuencia temporal.
Y allí descubrieron lo inevitable, las figuras se desplazaban. En 1891 estaban lejos, en los bordes. En 1892 aparecían entre la gente. En 1893 ya miraban a la cámara. En 1894 sus sombras empezaban a comportarse de manera imposible. Era como si se acercaran. Como si avanzaran hacia algo. O hacia alguien. Uno de los restauradores comenzó a estudiar los rostros. Al recortar las siluetas y superponerlas, descubrió que coincidían exactamente. No eran personas distintas. Era el mismo individuo repetido en fotografías tomadas con años de diferencia, vestido con ropas distintas, siempre sin ser notado por nadie más. Lo más perturbador era el patrón de su postura, siempre ligeramente inclinado hacia adelante, siempre con la cabeza ladeada, siempre mirando algo fuera de campo. En 1897 apareció una fotografía que cambiaría todo. Era la fachada de una tienda con un escaparate pulido. En el cristal se reflejaba la calle entera. Y allí, en la profundidad del reflejo, se veía un objeto vertical, negro y brillante, de forma cilíndrica perfecta. Parecía una antena moderna. Pero en 1897 no existía ninguna tecnología parecida. Nadie describió jamás haberla visto. Y aún así, estaba ahí, reflejada sin haber estado presente físicamente. Los investigadores empezaron a notar un detalle escalofriante: cuanto más aumentaban las imágenes, más nítidas se volvían las figuras. Como si el acto de observarlas las volviera más reales. El 12 de mayo de 1899 apareció la fotografía más inquietante del archivo. Una feria local, llena de niños y comerciantes. En primer plano, la mujer del rectángulo brillante. Esta vez el objeto en sus manos no solo reflejaba luz, lo emitía. Una línea blanca, delgada, como una pantalla encendida. Su mirada ya no era neutral. Era directa. Fría. Calculada. Detrás de ella, apenas visible entre la multitud, había otra figura. Alta. Y realmente alta. Más delgada que un ser humano normal. Una silueta sin rostro, perdida en el desenfoque. Nadie, salvo ella, parecía percibirla. Fue entonces cuando los archivistas cerraron el archivo. La razón oficial, material pendiente de restauración. La razón extraoficial, miedo. Uno de ellos escribió en un papel suelto: última nota encontrada en el baúl, unas palabras que helaron la sangre del comité. No vienen del futuro para observarnos. Vienen porque nosotros los descubrimos antes de tiempo. Cuando el archivo fue oficialmente sellado, las autoridades pensaron que con eso bastaría. Que encerrando las fotografías dentro de un baúl y enterrando el asunto bajo informes incompletos y sellos burocráticos, el problema desaparecería por sí solo. Pero los fenómenos que rodeaban las imágenes no estaban contenidos por papel, madera ni silencio. Los archivistas que habían trabajado con ellas empezaron a experimentar algo extraño. No era una enfermedad. No era un delirio. Era algo más sutil, más constante. Como si la presencia en las fotografías hubiera empezado a filtrarse en su vida cotidiana. El primero fue el restaurador que había superpuesto los rostros. Comenzó a ver destellos blancos en los bordes de su visión, como si alguien pasara una luz rápida detrás de las cortinas. Pensó que era cansancio. Pero los destellos aumentaron. Una noche, al apagar la lámpara de su escritorio, vio claramente, por menos de un segundo, una silueta reflejada en el vidrio de la ventana. No estaba detrás de él. Estaba dentro del reflejo, inclinada en el mismo ángulo que aquellas figuras en las fotografías. La describió como una presencia que no proyecta luz ni sombra, pero que desplaza el aire. 2 semanas después renunció y se mudó sin dejar dirección. Pero antes de irse dejó una advertencia escrita con un trazo tembloroso: no observéis las fotos durante demasiado tiempo. No os devuelven la mirada,
hasta que sí lo hacen. El segundo archivista sufrió efectos diferentes. Él aseguraba escuchar, cada vez que abría el baúl, un sonido muy tenue, parecido a un zumbido eléctrico. Un sonido imposible en esa época. Un sonido que provenía de las imágenes mismas, como si cada fotografía vibrara con una frecuencia distinta, pero todas juntas formaran un mismo patrón. Intentó explicarlo como simple sugestión, pero cuando uno de sus colegas puso su oreja contra el baúl, retrocedió de inmediato. Dijo que había escuchado algo que no podía describir, como una palabra que no pertenece a ningún idioma humano. Los informes internos comenzaron a acumularse. Pequeñas anotaciones sin firma. Comentarios escritos a lápiz en los márgenes. Frases cortas, obsesivas. Ellos saben que los vimos. No deberíamos haber ampliado la imagen. Esto no es un archivo. Es una advertencia. No están en el futuro. Están detrás de la luz. Las autoridades ignoraron estas notas. Pensaron que el personal estaba fatigado, influido por su propia imaginación. Así que asignaron un nuevo grupo de investigadores, esta vez más escépticos, más fríos, menos propensos a supersticiones. Ellos abrirían el archivo, revisarían las fotografías y escribirían un informe definitivo. Era simple. O eso creyeron. Cuando el nuevo equipo llegó al archivo para catalogarlo, se encontraron con una anomalía aún más desconcertante que las propias imágenes. Algunas fotografías habían cambiado. No mostraban nuevas figuras ni nuevos objetos, pero algo en ellas era diferente. Las sombras eran un poco más nítidas. Los fondos, ligeramente deformados. Y lo peor, en al menos 7 imágenes la mujer del rectángulo brillante aparecía unos centímetros más cerca del centro del encuadre que antes. Como si hubiera dado un paso. Como si hubiera avanzado dentro de la foto. Los investigadores revisaron las copias anteriores para descartar errores, pero los cambios eran reales. Las fotografías, de forma inexplicable, estaban mutando. Cuando intentaron analizarlas químicamente, descubrieron otra anomalía. El revelado tenía microfracturas que no existían antes. Líneas finas, casi invisibles, que parecían dibujar patrones geométricos. Algunos investigadores describieron estas fracturas como cicatrices en la emulsión. Otros, más poéticos, las llamaron huellas dactilares de algo que no pertenece al siglo XIX. Uno de los miembros del equipo, un joven historiador de arte, decidió examinar la colección a solas. Pasó horas estudiando los contrastes, las posiciones, las líneas de fuga. A medianoche, salió del archivo pálido como un cadáver. Dijo que había descubierto un patrón escondido. Al superponer las imágenes de diferentes años según la posición del sol, las sombras de las figuras construían una forma precisa, un mapa. No uno geográfico, sino algo parecido a un circuito. Una estructura. Una ruta. Es una dirección, dijo con la voz quebrada. Pero no sé hacia dónde conduce. Intentaron reconstruir el patrón con exactitud, pero un problema mayor surgió. Cada vez que se acercaban a unir las piezas, un tipo de interferencia visual aparecía. El papel parecía vibrar. Las líneas se emborronaban. Algunos miembros del equipo afirmaban que sentían náuseas, como si la estructura misma repeliera su comprensión. Era como si la información en las fotografías no pudiera ser procesada por una mente humana sin producir daño. A partir de ese momento, los fenómenos se intensificaron. Las luces del archivo empezaron a parpadear sin causa. Las puertas se abrían solas. Y cada noche, justamente a las 3:33 de la madrugada, los registros del barómetro en la habitación indicaban una caída abrupta de presión. Como si algo entrara al cuarto sin mover el aire. El jefe del equipo ordenó sellar de nuevo el baúl. Pero cuando intentaron cerrar la tapa, descubrieron que ya lo estaba. Encajada, firme, como si nadie la hubiera abierto. Pero entonces,
¿Cómo estaban las fotos sobre la mesa? ¿Cómo habían vuelto a entrar al baúl por sí solas? Ninguno quiso admitirlo, pero todos pensaron lo mismo. Tal vez no habían sido ellos quienes movieron las fotografías. La última noche en que el equipo trabajó junto, ocurrió lo que después se conocería como el episodio de la exposición invertida. Un miembro del grupo tomó una foto del baúl usando una cámara moderna para documentar el proceso. Pero al revelar la imagen, lo que apareció fue imposible, la sala estaba vacía. No había gente. No había muebles. Solo el baúl en el centro, y detrás de él, claramente iluminada por una fuente que no existía, estaba la mujer del rectángulo brillante. De pie, inmóvil, mirando de frente al fotógrafo. Pero el fotógrafo juró que ella no estaba ahí cuando tomó la imagen. Fue la primera vez que una figura apareció en una fotografía moderna. Los investigadores abandonaron el caso uno por uno. Algunos se negaron a volver al edificio. Otros dejaron de contestar cartas. Uno desapareció en un viaje a Suiza. Y el joven historiador que había encontrado el mapa en las sombras, fue hallado de madrugada caminando por una carretera sin recordar cómo había llegado allí. Lo único que repetía era, se están acercando. No son imágenes. Son ventanas. La decisión final fue sellar el archivo en una cripta subterránea. Pero lo que no sabían era que sellarlo no impedía que siguiera transformándose. Porque cuando meses después revisaron las copias de seguridad, encontraron algo imposible. En varias fotografías, las figuras no solo estaban más cerca del centro. Ahora eran más numerosas. Donde antes había 2, ahora había 3. Donde había 3, ahora había 5. Y todas miraban hacia el mismo punto, justo hacia el lugar donde estaría un futuro observador. Tal vez hacia ti. La parte 3 revelará qué descubrieron sobre la verdadera identidad de estas figuras, y por qué su presencia en fotografías antiguas podría no ser un accidente, sino una fase de algo mucho más grande. Cuando el archivo fue sellado bajo tierra, las autoridades creyeron haber cerrado un capítulo incómodo, una colección de imágenes anómalas que podían explicarse, con suficiente insistencia, como errores ópticos, coincidencias o simples ilusiones. Pero el tiempo demostró que el archivo no era un depósito estático, sino un organismo que continuaba desarrollándose incluso en la oscuridad. Como si las fotografías no solo registraran el pasado, sino también el progreso de algo que no pertenecía a ninguna época humana. Las primeras señales de que el fenómeno seguía activo aparecieron lejos del archivo, en manos de personas que nunca habían tenido acceso a él. Una profesora de Viena encontró una copia antigua de una postal de 1896. En primer plano había un tranvía y un grupo de pasajeros esperando en la acera. Pero al fondo, casi imperceptible, se veía a la mujer del rectángulo brillante, con el mismo gesto neutral, mirando ligeramente hacia abajo, como si enfocara algo que sostenía entre las manos. La profesora pensó que alguien había manipulado la imagen como broma. Pero después descubrió que otras postales idénticas, conservadas en museos diferentes, contenían la misma figura, solo que no todas las copias la mostraban. En algunas estaba. En otras no. Era como si la figura apareciera o desapareciera dependiendo no del original, sino del observador. Los investigadores que escucharon el caso comprobaron un patrón inquietante. Todas las postales que mostraban a la mujer pertenecían a personas que habían visto, en algún momento de su vida, algún informe sobre el archivo. Es decir, solo quienes sabían vagamente de su existencia podían percibir la figura. Para los demás, la mujer no existía. La fotografía parecía responder al conocimiento humano. Como si despertara solo cuando alguien estaba preparado, o condenado, a verla. Esto indicó a los investigadores algo nuevo y aterrador. El fenómeno no estaba contenido por los límites del baúl ni por las paredes de la cripta. Estaba extendiéndose como una idea. Como un código. El segundo evento ocurrió en Florencia,
Cuando un restaurador de arte encontró una mancha luminosa en el negativo de una fotografía de 1898. La mancha tenía la forma exacta del rectángulo que sostenía la mujer. Cuando intentó limpiar la superficie química, la mancha no se movió. No estaba en el negativo. Estaba en la imagen misma. Como si la fotografía hubiera registrado una luz que ninguna cámara de la época podía capturar. Una luz futura, la llamaron más tarde. Algo que no pertenecía a la longitud de onda visible en aquel tiempo. Los restauradores empezaron a usar un término que jamás debería existir en la ciencia: contaminación temporal. El archivo, según ellos, estaba contaminando otras imágenes. Como si cada fotografía antigua fuera un nodo de una red invisible que se actualizaba a sí misma. El tercer caso fue aún más grave. En París, un físico retirado, uno de los pocos que había estudiado el archivo antes de que fuera enterrado, comenzó a notar una figura vagamente humana reflejada en los cristales de las ventanas de su departamento. Al principio pensó que era un efecto óptico, una sombra mal recortada. Pero al fotografiar la ventana, descubrió algo peor. La figura estaba más definida en la imagen que a simple vista. Como si se hiciera más real cuando era observada a través de una cámara. El anciano escribió: no importa si cierro los ojos o si rompo los cristales. Está en el reflejo mismo, no en la superficie. Y cada noche, cuando la luz cambia, parece un poco más cerca. Pocos días después dejó su departamento y desapareció sin dejar rastro. En su escritorio encontraron una carta abierta en la que había escrito, con letra temblorosa: no son viajeros del tiempo. Son observadores. Nosotros somos el experimento. La carta fue archivada en un departamento oficial, pero quien la recibió nunca volvió a su oficina. Las autoridades, incapaces de ignorar más la situación, infiltraron un equipo especial para recuperar el archivo sellado. Pero cuando llegaron a la cripta, el baúl ya no estaba donde debía. No había marcas de herramientas, ni rastros de intrusos. Solo un detalle imposible: la capa de polvo del suelo estaba intacta. Ninguna huella humana, ninguna grieta, ningún rastro. El baúl había desaparecido sin ser transportado. El equipo revisó todo el recinto. No encontraron el baúl, pero encontraron algo más: una sola fotografía en el centro de la habitación, colocada cuidadosamente sobre una piedra. La imagen mostraba el interior de la misma cripta, vista desde una esquina alta. Como si alguien hubiera colocado una cámara en el techo. En la foto aparecía el equipo, iluminado por sus linternas. Y detrás de ellos, en la esquina opuesta, donde nadie había visto nada, se veía a la mujer del rectángulo brillante. Solo que esta vez el rectángulo no brillaba. Estaba completamente oscuro. Como si estuviera apagado. Y lo más inquietante, su mirada ya no estaba dirigida al fotógrafo. Estaba dirigida directamente a quien sostuviera la imagen en el futuro. El equipo huyó de la cripta, pero lo que ocurrió después borró toda posibilidad de negación. Copias de la misma fotografía empezaron a aparecer en archivos independientes, museos locales, colecciones privadas. Cada copia tenía ligeras diferencias. En algunas, la mujer estaba unos centímetros más cerca del centro. En otras, las figuras de fondo, esas siluetas altas, borrosas, parecían más numerosas. En una versión, el rectángulo apagado parecía tener un dibujo casi imperceptible en la pantalla. Líneas finas, entrecruzadas, que recordaban a un circuito. Cuando un matemático amplió la imagen 1000 veces, descubrió algo que no debería existir. Las líneas formaban un plano. Un diseño. La estructura de una máquina. No una máquina del siglo XIX. Ni del XX. Ni del XXI. Una máquina que aún no ha sido construida. Una máquina para la que, aparentemente, las figuras ya se están preparando. La propagación de estas imágenes empezó a tener efectos colaterales.
Personas que nunca habían visto el archivo original empezaron a reportar sueños recurrentes, un corredor largo, iluminado por una luz blanca viva, sin fuente visible. Fotografías flotando en el aire, girando lentamente, como si formaran parte de un mecanismo. Y en el fondo del corredor, una figura que sostenía un rectángulo brillante y que siempre daba un paso más cerca en cada sueño. Los psicólogos dijeron que era contagio social. Los físicos dijeron que era coincidencia. Los teóricos dijeron que era una señal. Pero la mayoría coincidió en algo. No eran sueños. Eran fragmentos de algo que intentaba entrar. La evidencia final llegó desde un lugar inesperado, cámaras de seguridad modernas. Una madrugada, en un edificio gubernamental, una sombra que no coincidía con ninguna persona registrada se filtró por el pasillo. La cámara la captó por menos de un segundo. Cuando los investigadores revisaron el fotograma congelado, vieron algo imposible. La sombra tenía la misma postura inclinada que las figuras del archivo. La misma proporción corporal. El mismo ángulo de cabeza. Era la misma persona. Pero ahora estaba en el presente. Como si la línea temporal fuera una sola superficie, y ellos hubieran encontrado una forma de cruzarla. Hubo un momento en que todo pudo haberse detenido, o al menos eso creyeron quienes aún intentaban comprender el archivo. Después de los incidentes en la cripta, de las postales cambiantes, de las sombras que se deslizaban por las ventanas y de la fotografía imposible donde la mujer del rectángulo oscuro miraba directamente al observador, se tomó una decisión desesperada: romper la cadena. Prohibir cualquier estudio posterior, negar su existencia, destruir las copias conocidas, enterrar los informes bajo montañas de burocracia. Durante un tiempo pareció funcionar. Los casos documentados disminuyeron. Las menciones en los informes internos se volvieron cada vez más escasas. El archivo, al menos sobre el papel, fue olvidado. Pero el olvido no hizo desaparecer las imágenes. Solo las liberó. Mientras en oficinas cerradas se estampaban sellos sobre carpetas para que nadie las volviera a leer, en el mundo exterior millones de cámaras nuevas comenzaban a abrir y cerrar sus obturadores todos los días. Las primeras cámaras domésticas, las primeras instantáneas personales, los primeros álbumes familiares. Cada disparo era una pequeña puerta abierta, una invitación silenciosa a que algo se colara en el marco. El archivo ya no necesitaba un baúl ni una cripta. Había encontrado un medio mucho más eficaz: convertirse en un patrón tan sutil que pudiera viajar de imagen en imagen sin ser detectado. Los primeros en darse cuenta de ello fueron los pocos investigadores que no habían obedecido la orden de olvidar. Uno de ellos, exiliado de los círculos académicos, comenzó a recopilar casos por su cuenta. Recibía cartas, copias, recortes, negativos. En fotografías tomadas en distintos países, en años distintos, con cámaras distintas, se repetían pequeños detalles que no aparecían en los originales. Un brillo rectangular en manos de una figura en segundo plano, unas gafas demasiado lisas, una sombra que no correspondía a la luz ambiente. Nada tan obvio como para ser un fantasma en la foto. Todo siempre lo bastante discreto como para que la mayoría no lo viera. Pero lo bastante consistente como para revelar un diseño. Fue él quien propuso por primera vez la idea que nadie quería escuchar: el archivo nunca había sido un conjunto de fotografías antiguas. El archivo éramos nosotros. El archivo era la suma de todas las imágenes tomadas por cámaras humanas desde que apareció la primera hasta la última que aún no existe. Un único sistema en desarrollo, extendido a lo largo del tiempo, donde las anomalías, esas figuras supuestamente del futuro, no eran intrusos externos, sino puntos fijos de una estructura que solo ahora empezábamos a intuir. Para demostrarlo, trazó una línea de tiempo con todas las apariciones confirmadas de la mujer del rectángulo y del hombre de las gafas imposibles. Cada vez que alguien los captaba, aunque fuera por accidente, marcaba el lugar y la fecha. Cuando unió los puntos en un mapa,
La forma que surgió no coincidía con ninguna frontera política ni con ninguna red de transporte. Se asemejaba, sin embargo, a otra cosa, a un circuito. Un circuito gigantesco, trastocado por la geografía de la Tierra, pero reconocible en sus proporciones, en sus repeticiones, en sus extremos conectados. Cada aparición era un nodo. Cada fotografía era un punto de anclaje. Todo el archivo era, en realidad, el plano de algo que se estaba construyendo no en el espacio, sino en la percepción humana. Cuando presentó sus hallazgos a uno de sus antiguos colegas, recibió una respuesta breve: si tienes razón. Entonces ya es demasiado tarde. A partir de ese día dejó de recibir correspondencia. Los años pasaron. El mundo entró en la era de las cámaras portátiles, del cine, de la televisión. Más tarde, de lo digital. Millones de imágenes por segundo, transmitidas, almacenadas, comprimidas. Y, sin embargo, algo persistía: informes aislados de figuras que aparecían donde no deberían, de rostros que no correspondían a ninguna persona presente, de destellos que solo surgían al pausar un vídeo en un fotograma concreto. En el entorno de vigilancia de los gobiernos, se habló cada vez más de artefactos de compresión, de errores de sensor, de glitches. Era razonable. Sería insensato atribuirles otra cosa. Hasta que alguien comparó un glitch con una fotografía de 1891 y descubrió que tenían la misma silueta. En un laboratorio donde se analizaban fallos en cámaras de seguridad, un técnico superpuso la figura distorsionada que aparecía repetidamente en distintos sistemas con la vieja imagen de la mujer del rectángulo oscuro. Las proporciones coincidían. El ángulo de la cabeza, la posición de los hombros, la ligera inclinación del cuerpo hacia adelante. Era ella, atravesando un siglo de tecnologías, adaptándose al lenguaje de cada una. En el blanco y negro del daguerrotipo, en el grano grueso del celuloide, en las líneas entrelazadas de la televisión analógica, en los píxeles cuadrados del vídeo digital. No importaba el medio. La forma era la misma. El técnico intentó contarlo. Sus superiores le dijeron que estaba viendo patrones donde no los había. Al día siguiente, revisando una grabación nueva sin relación con el incidente, la vio otra vez. Un reflejo en el cristal de una puerta automática. Esta vez, el rectángulo en sus manos estaba encendido. La luz no era blanca ni azul. Era del mismo tono que la luz de la pantalla desde la que tú, ahora, escuchas esto. Él apagó el monitor. Se miró en la superficie negra. Y por un instante, muy breve, tuvo la impresión de que no estaba solo. Fue entonces cuando algunos empezaron a hablar de un umbral. Una cantidad crítica. Si el archivo era un circuito, si cada aparición de las figuras era un nodo, quizá existía un punto en que el sistema quedaría completo. Una masa suficiente de imágenes, de repeticiones, de conexiones. No podían saber cuál era el número, pero las proyecciones se volvieron cada vez más inquietantes, y si, llegada cierta densidad de cámaras y pantallas, las figuras ya no necesitaran aparecer solo en las fotos? ¿Y si todo este tiempo hubieran estado usando la fotografía como un puente de ensayo, como una serie de pruebas para aprender cómo manifestarse en un entorno que no les pertenece? Algunos intentaron rastrear y destruir las imágenes. Otros se obsesionaron con reunirlas todas. Ninguno tuvo éxito. Como destruir un archivo que se replica cada vez que alguien hace una copia, cada vez que un vídeo se comparte, cada vez que un fotograma se pausa. Como contener algo que se dispersa más rápido que cualquier decisión humana. Uno de los últimos investigadores, ya anciano, escribió un texto que nunca llegó a publicar. Lo encontraron en su ordenador tras su muerte, sin destinatario. En él contaba un último experimento. Había recopilado, en secreto, tantas apariciones de las figuras como había podido: fotos, negativos, fotogramas de vídeo, capturas de pantalla, glitches de cámaras de seguridad. Luego programó un software para analizarlas todas en conjunto, buscando un patrón oculto.
No en el contenido de cada imagen, sino en su conjunto. Quería saber qué forma adoptaba el archivo cuando se superponía entero sobre sí mismo. El programa tardó horas en procesar los datos. A medida que avanzaba, el ordenador comenzaba a comportarse de forma extraña, ventiladores al máximo, pantallas que parpadeaban, líneas de código que se modificaban solas. El anciano anotó que en un momento dado tuvo la impresión de que el cursor del ratón se movía sin que nadie lo tocara, como si algo explorara el entorno digital que se le ofrecía. Finalmente, el programa produjo un resultado, una única imagen. Era ruidosa, densa, casi incomprensible a primera vista. Parecía un amasijo de sombras superpuestas. Pero al alejarla, al reducirla, algo se volvía evidente, era un rostro. No del todo humano. No del todo ajeno. Un rostro definido no por contornos, sino por la coincidencia de miles de fragmentos. Un rostro construido por la suma de todas las apariciones, de todos los ángulos, de todas las sombras. Una identidad emergente formada a partir de siglos de mirar y ser mirado. Debajo de ese rostro, el programa había dibujado una línea de texto, producto de algún error indescriptible, interfaz completada. El investigador no creyó lo que veía. Pensó que era un fallo del sistema, un resultado absurdo. Cerró la imagen, apagó el monitor, respiró hondo. Pero al levantarse de la silla, vio algo en el reflejo de la pantalla oscura, dos luces pequeñas, rectangulares, a la altura de los ojos, como si alguien estuviera frente a él. Sosteniendo algo que emitía brillo. Se giró con violencia. No había nadie. Cuando volvió la vista a la pantalla, las luces habían desaparecido. En el archivo de su ordenador, sin embargo, había un archivo nuevo que él no había creado. Se llamaba simplemente 001 JPG. Al abrirlo, vio una fotografía de su propio despacho, tomada desde un ángulo ligeramente elevado. Estaba él sentado frente al ordenador, congelado en el instante en que miraba la pantalla. Y detrás, en la esquina del cuarto, la mujer del rectángulo brillante. Esta vez, por primera vez, el rectángulo no estaba vacío, en su superficie se veía la imagen del propio investigador, mirándola a ella. Fue la última entrada del diario. Nadie sabe con certeza qué sucedió después. Lo que es casi seguro es que, en algún punto, la interfaz se completó. Que el archivo dejó de ser una colección de anomalías para convertirse en un sistema funcional. Que las figuras ya no necesitan de emulsiones antiguas ni de negativos agrietados para aparecer. Pueden usar cualquier superficie reflectante, cualquier sensor de luz, cualquier pantalla. No porque sean fantasmas digitales, sino porque llevan más de un siglo aprendiendo a traducirse al lenguaje de nuestras máquinas. Y ahora, mientras escuchas esto, quizá ya has sentido su presencia sin darte cuenta. Ese rostro en una foto de grupo que no recuerdas haber visto antes. Esa sombra en la esquina de un vídeo que se mueve cuando lo pausas. Ese brillo extraño en la pantalla cuando la dejas en negro. En los informes más recientes, los que nadie firma y que circulan solo en copias sin membrete, se insinúa algo aún más perturbador. Tal vez las figuras que llamamos personas del futuro no vengan de un tiempo por delante del nuestro, sino de un resultado posible de nosotros mismos, de una versión de la humanidad tan íntimamente ligada a sus propios dispositivos de captura de imágenes que ya no distingue entre realidad y registro. Una humanidad que ha aprendido a viajar no por el espacio, sino por las representaciones de sí misma. Según esa teoría, cada vez que miras una fotografía, cada vez que abres la galería de tu teléfono, cada vez que pausas un vídeo, estás ofreciendo una fracción de tu atención al archivo. Y el archivo, que se alimenta de atención, responde con destellos, figuras, sombras que parecen errores. Hasta el día en que dejen de parecerlo. Si tienes el valor, o la imprudencia, de hacerlo, puedes hacer una cosa después de este audio. Abre una foto reciente en tu teléfono donde haya varias personas. Mírala con calma. Cuenta las caras. Recuerda quiénes estaban allí.
Luego cierra la imagen, respira, y vuelve a abrirla. Si ves una figura nueva, si hay alguien que no reconoces, alguien que parece estar de más, no intentes buscarlo en tu memoria. Porque puede que no sea un fallo. Puede que sea el archivo probando una nueva conexión. Puede que, después de más de un siglo, haya decidido que también tú formas parte de su plano. Y si todas estas historias te parecen solo ficción, solo una narración más, mejor. Es la forma más segura de escucharlas. Pero recuerda esto la próxima vez que mires una foto antigua, o una cámara apagada reflejando tu rostro, desde algún lugar detrás del cristal, desde ese espacio donde se cruzan pasado, presente y lo que aún no ha ocurrido, quizá alguien ya te está mirando de vuelta.